Buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a la sesión de la vespertina de la sesión de ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos y modelación matemática. Toda la semana la tenemos llena de pláticas, todas muy interesantes. La que hay unas muy interesantes y otras más interesantes. Toca el turno ahora de el maestro Juan Armando Pérez Saldívar, de la Facultad de Economía de la UAP, que nos va a hablar sobre la siguiente temática: paquete económico financiero internacional para control de operaciones en mercado de divisa. El profesor es una persona muy activa, que generalmente participa mucho en los cursos de análisis y de álgebra, tratando de aumentar su nivel en los conocimientos básicos de la matemática y la física. Pues sabe que con esta herramienta todas sus ideas de economía pueden ser transmitidas en un lenguaje universal como es la matemática. Maestro, adelante, tenga el micrófono. Gracias, doctor. Bueno, pues quisiera empezar primero con un video de presentación para que, bueno, observen de qué se trata en sí este proyecto, ¿ok? Entonces, buenos días. El tratamiento de información económica financiera se ha convertido en un tema fundamental para la toma de decisiones en el mercado internacional. Su servidor ha elaborado un modelo económico financiero para operaciones en productos de mercado bursátil por medio de una tesis de licenciatura con alcances innovativos en teoría económica y economía financiera, planteando esquemas cables de negocio en mercado financiero. Así puedo plantear estrategias de operación de compra y venta para mercado de divisa, productos agrícolas, petróleo, contratos por diferencia y opciones. Nuestro sistema de negocio está basado en un sistema de productividad industrial diseñado para medir transacciones en tipo de cambio. Así dividimos el análisis económico del financiero, pasando a medir los impactos de eficiencia productiva en eficiencia financiera. Por ejemplo, una debilidad estructural de la moneda de una economía representa el efecto de una debilidad factorial en el crecimiento económico e ineficiencia productiva para la economía interna y el proceso económico contrario en la economía externa. Así podemos predecir si una moneda va a tener problemas de volatilidad o si el clima de inversión no es el adecuado para invertir en una empresa o país. Podemos corregir problemas de eficiencia empresarial y de negocio, haciendo que el empresario tenga un negocio con eficiencia productiva y financiera. Así se plantea un sistema financiero propio con esquemas rentables de inversión en mercado internacional. Podemos vender análisis económico-financiero para empresas privadas y públicas y capacitamos economistas matemáticos y financieros para ser operadores bursátiles independientes en corto plazo. Así nace la idea de buscar establecer la operadora Análisis Económico-Financiero de Puebla. Actualmente formamos parte del Programa Nacional de Microempresas de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México. Nuestros economistas financieros pueden especializarse y aplicar sus conocimientos en distintos sectores económicos del país. Nuestro capital humano hace análisis económico eficiente y acorde a las necesidades de la población. Podemos formular propuestas para la problemática económica y política financiera que enfrenta nuestro país. En servicios de operaciones financieras, en capacitación de corretaje para mercado internacional, en análisis económico-financiero, Análisis Económico-Financiero de Puebla. Un saludo de su economista Juan Armando Pérez Saldívar, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad de México. Gracias. Es más que nada un video promocional de lo que se hace, de lo que hacemos nosotros para interpretar lo que es operaciones en mercado de divisa, en este caso. Quisiera yo empezar mejor primero con el esquema. Algunos no sé si se han metido a las páginas de Coursera. Los profesores tienen preparados ya sus diapositivas escritas, así en este caso. ¿Por qué? Quisiera yo empezar con esto. Nosotros como economistas manejamos un costo de producción. De aquí nace todo el modelo. ¿Cómo van haciendo? Partimos de un costo de producto que es igual al salario más el costo de la maquinaria.
Hacemos una derivación con respecto al tiempo y vamos a quitar las variaciones de fuerza de trabajo y de capital y vamos a dejar algo que se llama productividad total de los factores. Esta productividad total de los factores, del otro lado estamos derivando y vamos a obtener una cosa que se llama mejora de salario y mejora de rendimiento. Esta mejora de salario y mejora de rendimiento la podemos expresar en términos de variables financieras, que es lo que va a mover el tipo de cambio, solamente en este caso. Y aquí en este caso entonces nosotros vamos a decir que si establecemos una productividad de un país con otro, podemos establecer de manera relativa una relación entre dos transacciones monetarias, ya sea en dólares o en euros, para en este caso. Y luego, ¿qué hacemos? Con esta productividad, lo que hacemos es ponerle un multiplicador de Lagrange, que es el multiplicador K. Este multiplicador de Lagrange lo vamos a expresar en términos de ángulos para nuestro sistema monetario. Tenemos dos cosas, pasan cosas en el sistema industrial y pasan cosas en el sistema monetario, ¿ok? Dentro de este canal lo que hacemos es que la derivada del tipo de cambio con respecto a la productividad nos va a dar un multiplicador de Lagrange, que en econometría lo conocemos como multiplicador econométrico o multiplicador angular, que en este caso podemos expresarlo como tipo de cambio, como ángulo de productividad con respecto al tiempo diferencial en el tiempo, aquí, perdón, más un épsilon. Este épsilon lo vamos a restar, y si lo restamos tenemos derivada del tipo de cambio menos el ángulo de toda la función de densidad, de todo el vector de productividad, nos da nuestro épsilon. Este épsilon es esta cosita que aparece aquí en esta mechita, son unos vectorcitos que nos aparecen en el tipo de cambio, un punto máximo, un punto mínimo, un precio. Aquí aparecen unas mechitas que son unas perturbaciones, en estabilidad se conocen como perturbaciones, como que sube y como que baja, pero lo hace rapidísimo, una velocidad tan alta que solamente lo registra como una perturbación. Y nuestro vector, que en este caso le llamamos el promedio. Este promedio, en este caso, estamos viendo una moneda que está bajando de 1.3520 a 1.35, está en tendencia bajista. Esta tendencia bajista está en este caso en el registro de max a min, y en este caso su movimiento lo muestra en criterios angulares en términos de 45 grados, por ejemplo, lo podemos poner en 45 grados. Así en este caso, ya con esta situación, nosotros podemos plantear hacer sumas vectoriales, sumas, restas, en este caso primera, segunda derivada. Para esta situación, si la primera derivada con integral sería en esto, la segunda sería la resta de los dos vectores. Entonces, este vector menos este vector nos está dando 0. Y cuando nos da 0, en este caso, tenemos aquí un ángulo K menos el otro ángulo K, hay una correspondencia angular entre un vector que cae y un vector que alza de tipo de cambio. Uno que cayó y otro que alzó. Y cuando uno cayó y el otro alzó, tenemos una correspondencia estricta, y eso le llamamos, si sumamos y restamos toda esta situación, le llamamos que no pasó nada en el mercado financiero, y hay un espacio linealmente independiente. ¿Okay? Esta situación lo que nos da es un espacio muestral en esta situación, con un punto medio en esta situación, lo que le llamamos punto de atracción, un punto medio por acá, y va a ir variando los vaivenes, habrá vaivenes en las operaciones financieras, y podemos establecer que en el épsilon habrá una especie de suavidad, como que no podrá tan fácil derribar la barrera de cota. Si la llegara a derribar, nosotros aquí ponemos un tope que le llamamos una cota llamada stop loss, y en esta cota, por acá procedemos a vender tipo de cambio. Y si no rebasó, pues entonces nos seguimos y empezamos a comprar o a hacer todas nuestras situaciones, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Toca el turno de la doctora María Montserrat Morín Castillo, de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la UAP. El título de su plática es Solución del problema inverso electroencefalográfico para fuentes dipolares volumétricas usando una simplificación. Bueno,
Bueno, ahí está el título, además ya lo leyó Jacobo. Es con respecto a fuentes, pero fuentes concentradas en el interior del cerebro. Entonces, más o menos este es el índice que vamos a seguir. La introducción, que él le fue a platicar más o menos de un poquito de historia, de hecho, de cómo llegamos al planteamiento de este tipo de problemas. El modelo matemático que hemos usado, del cual también ya dio una buena adelantada el doctor Jacobo. ¿Cómo hacemos la identificación o la reducción del problema a trabajarlo en una sola región? Una representación de un dipolo, que también ya más o menos la dieron. Platicar un poquito de métodos de regularización, algunas conclusiones y pues referencias. Bueno, como ya habíamos comentado, hablar de problemas inversos es hablar de muchos tipos de problemas, a veces conocidos como problemas de identificación, y eso vuelve a generalizar, porque hablar de problemas de identificación pueden ser de muchas cosas, ya sea desde una fuente, en este caso que una fuente puede ser de cualquier tipo, en este caso una fuente bioeléctrica, una fuente también puede ser una señal, ¿sí? Y entonces lo que nosotros queremos es que, conocida una salida, identificar quién me produjo esa salida, o sea, dar una salida, conocer la entrada que produjo esa relación. Ayer platicaba una compañera de electrónica sobre un problema de orientación de antenas, no sé si estuvieron en la plática. De alguna forma también se puede ver como un problema inverso, porque ella tiene una salida, que en este caso es la orientación, y se podría identificar la fuente. La mayoría de las veces en ese tipo de problemas es más que un problema inverso, un problema directo, porque ellos conocen la señal de salida, como puede ser la señal no sé, de un celular. Se conoce dónde está enviándose, desde dónde está enviándose, y lo que queremos es identificar en ese caso hacia dónde está llegando. Y entonces también se pueden manejar en este sentido. En los problemas inversos también es importante identificar nuestra referencia. En este caso nuestra referencia consiste en definir quién va a ser nuestro problema directo. Hace alrededor de, hace un ratito, desde la tesis de licenciatura, mejor no digo años, porque me delato. El doctor Fraguela, que apenas estaba trabajando, digamos que no era precisamente su línea de investigación, pero él sí tenía interés en desarrollar acá en Puebla el área de modelación matemática, empezó a trabajar con este tipo de problemas de identificación, problemas que tenían que ver no solamente con fuentes, sino características bioeléctricas. Se analizaron por medio de algo que se llaman circuitos eléctricos para identificar el comportamiento neuronal en lugares cercanos, digamos, el comportamiento nada más de transmisión de iones entre unos conglomerados de neuronas y otros. Y en nuestro caso nos tocó trabajar con algo que se conocen como modelos globales. A partir de esos modelos globales, lo que nosotros hacemos es identificar nuestra fuente producida por un conglomerado de neuronas, y a esa es a la que nosotros le llamamos fuente bioeléctrica. Estas fuentes bioeléctricas en particular nosotros las queremos analizar o las analizamos en el cerebro, o sea, lo que conocemos como el volumen cerebral o sobre corteza cerebral. Ambos problemas, como comentaba hace un rato Jacobo, se pueden separar. Se analizan completamente diferentes y después se pueden unir. De hecho, esa etapa no la hemos desarrollado, pero sería bastante interesante sobre todo el caso que les voy a hablar de fuentes bioeléctricas, que va a ser Miguel. Unirlos, ¿no? Para identificar el foco epiléptico que pudiera estar concentrado sobre corteza cerebral o sobre volumen cerebral, que luego no le decimos precisamente volumen, sino interior del cerebro, como para identificar.
Y esta relación se debe a la colocación que de manera natural se da con esos conglomerados de neuronas. Resulta ser que ellas se acomodan de tal forma que provocan en la forma, creo que es piramidal, en que se adaptan unas con otras, que una parte queda en lo que conocemos como materia gris y que genera precisamente a la corteza cerebral, y la otra parte queda como una zona blanca, y eso es a lo que nosotros conocemos como volumen cerebral. Entonces nosotros queremos identificar esa fuente conocida, la medición sobre el cuero cabelludo. Inicialmente, los modelos que se habían venido trabajando de la literatura que fuimos nosotros revisando, y de manera natural por supuesto, es que la cabeza no está formada por una sola región. La cabeza está formada, en particular el cerebro, está protegido por diferentes capas. De la interior hacia el exterior, ahí la representé. Primero va el cerebro, luego tiene una siguiente capa, un siguiente medio, conocido como líquido intracraneal. Después viene el cráneo y posteriormente el cuero cabelludo. Aquí hay dos situaciones. Nosotros como modelos simples empezamos a trabajar con lo que se conocen, con círculos concéntricos, donde el círculo más interior nos representa el cerebro y así sucesivamente el siguiente anillo, el líquido intracraneal, cráneo y cuero cabelludo. Nosotros medimos potenciales sobre el cuero cabelludo y queremos en el problema inverso identificar pues la fuente activa dentro del cerebro. Ya saben que para fines de modelación es necesario simplificar las cosas. Y todos los trabajos que habíamos visto reducían las regiones. Decían, para fines de la modelación es suficiente trabajar con dos regiones, donde una representa el cerebro y una siguiente capa que nos representa todo lo demás que hay. Y era bastante viable, la bibliografía que estuvimos revisando, pues hacía mención a eso. Y así lo hicimos. Entonces, en ese momento, estuvimos trabajando a partir de esa suposición. Sin embargo, y encontramos los resultados, condiciones de existencia, porque para esto, este tipo de problemas de identificación son mal planteados. No todos, como bien decían hace rato, pero sí muchos de ellos son mal planteados, en particular estos que nosotros estudiamos. Resulta ser que a pequeñas mediciones, a cercanas mediciones del potencial, podemos identificar fuentes bastante alejadas. Pero esa identificación o ese mal planteamiento no lo identifica uno por medir el potencial. O sea, si alguien viene y mide dos potenciales, no por eso dice que un problema es mal planteado, ¿no? Sino a partir de una relación operacional es que se empiezan a identificar ese tipo de comportamientos. Cuando se tiene un mal planteado, puede ser que no cumpla alguna de tres condiciones de según Hadamard, que son el hecho de que el planteamiento operacional o el operador tenga solución, que esta solución sea única y que además sea sea estable. En este caso, nuestro problema no cumple, ya llevándolo al planteamiento operacional, no cumplía dos condiciones. No hay unicidad en la solución y resulta ser que el operador tampoco es estable, y entonces había que resolver dos cosas. Cómo se activa el comportamiento neuronal, y para empezar precisamente con el planteamiento matemático. Aquí, otra de las cosas que generalmente se hace es qué tipo de modelos quiero representar. Por las características de los medios que yo quiero estudiar o que estudié, tienen características eléctricas importantes.
y eso nos provoca que podamos verlo como lo que se llaman modelos de medio conductor. Y estos modelos de medio conductor nos permiten obviamente utilizar las ecuaciones de Maxwell. Además, algunas consideraciones experimentales que se tenían, que dentro de las ecuaciones de Maxwell se desprecian, y eso nos permitió llegar a un planteamiento de este tipo, donde F es la fuente que yo quiero conocer, y bueno, el problema de contorno asociado, las condiciones de contorno asociadas, que son estas. En la siguiente región, aquí está representado el sistema para solamente dos regiones, como les decía hace rato. Esto es lo que sucede en el cerebro, este es en las siguientes capas, esta es la superficie de separación que vendría a ser ¿cómo se llama? La corteza cerebral, y si se dan cuenta, aquí yo ya no tengo, bueno, estas dos son sobre corteza, pero aquí ya no tengo componente de la corriente, que era una componente que aparecía en el planteamiento que presentó Jacobo, y bueno, esta condición sobre la conductividad del aire. La primera condición que les comentaba, que es que el problema no tiene solución única. Entonces, de acuerdo con las fórmulas de Grimm, esta estructura es muy usual. Ponemos las condiciones de contorno, le aplicamos la función, las fórmulas de Grimm, y de aquí nos da las condiciones que nosotros queremos que se cumplan para que tenga solución el problema. Bueno, aquí estamos despreciando precisamente la componente que debía aparecer si yo estuviese considerando mediciones o información, digamos, que aporta la corteza cerebral, pero en nuestro problema la despreciamos. No es que no sea importante, sino que trabajamos por separado los problemas, y como bien dijimos hace rato, posteriormente los podríamos acoplar. De hecho, es otro de los problemas que quisiéramos resolver, además del de dipolo sobre corteza. Damos la definición de lo que sería el problema directo, que es conocer la solución cuando ya se conoce la famosa f de x. En este caso, la f de x es que aparece en el problema anterior simplemente como una f, pero esta f realmente tiene una estructura que viene de las sustituciones que habíamos hecho en las fórmulas, nada más que ya no la incluí, pero realmente la estructura es esta. Es la divergencia de la corriente impresa sobre la conductividad del medio, ¿sí? Nada más la identificamos como una F cualquiera, y ahí digamos que se abre una rama para el estudio de este tipo de problemas, porque primero tenemos que ver si hay solución para cualquier F, pero cuando nosotros estamos resolviendo ya el problema en sí, resulta ser que sí tenemos que caracterizar de alguna forma las fuentes, sobre todo cuando vamos a hacer ya en sí la simulación. Entonces, ¿qué hicimos para hacer la reducción del problema? Que el objetivo de esta parte es ver que era efectivamente compatible la forma en que se hacía, digamos, de manera experimental, y decir, simplemente por simplificación vamos a trabajar con una o con dos capas. En esta parte nosotros demostramos analíticamente que sí es viable reducir el problema a trabajar con una sola región, y entonces sería como si las mediciones las tuviésemos directamente sobre la corteza cerebral. Esa es una gran ventaja, por lo que comentaba Jacobo, de los límites hacia la corteza cerebral. Es como si pudiésemos medir directamente sobre corteza. Entonces lo que hacemos es algo más o menos así. Se los voy a dibujar un poquito. Ahí está para dos regiones, que es
Si yo conozco, en este caso, la medición, lo que hicimos, digamos así, de manera muy rápida, es que si yo conozco esta medición y conozco las características, algunas características de este medio y además tengo el problema de contorno asociado, entonces de alguna manera yo puedo ir ingresando mi información hacia este anillo. Y entonces si conozco después, con la información de entrada, que en este caso es el potencial, conozco la información que se representa acá, puedo ir hacia adentro, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo que se hizo para llegar a una sola región. Y entonces se va dividiendo el problema. No es nada más puse las ecuaciones por cuestiones de tiempo. Entonces tengo inicialmente, no era tan rápido, era ahí, ajá. Tengo el primer problema, que sería el que estaba tratando de representar ahí. Se satisface este problema de contorno en la región 2. Conozco el potencial medio sobre el cuero cabelludo y esta condición de contorno. Y ese problema lo resuelvo. Primero lo tengo que separar en otros dos. Ya resolviéndolo, resulta que me queda esta relación, donde esta ya es la F que yo quiero recuperar, y dos condiciones más. Pero esas condiciones vienen de haber, digamos, ido hacia adentro. Y a su vez, y como tengo un problema con dos condiciones, de alguna forma digamos que tengo el problema sobredeterminado, y lo voy a separar en dos partes. Resuelvo, bueno, aquí la condición que debe tener, o que debe cumplir, la psi, para que el problema tenga solución, y bueno, ya lo separo en dos y resuelvo el anterior. Y ahora sí, eso se reduce a trabajar el problema de identificación en una sola región con una condición de Neumann, en este caso nula. La ventaja de haber trabajado ya el problema en una sola región es lo que les decía. Puedo considerar que estoy haciendo mis mediciones directamente sobre el cuero cabelludo y identificar la fuente, pero para un problema como que muy pequeñito ya. El inconveniente ahora que tiene, si ya estoy en una sola región, es cómo caracterizar a mis fuentes, porque si se dan cuenta, esto lo hicimos para cualquier F en general, pero a nosotros en particular nos interesaba el comportamiento de lo que llamamos focos epilépticos. Al estar estudiando, resultó que esas eran de especial interés en el área médica, porque los focos epilépticos los padecen, creo que eran alrededor de 50 millones de personas en el país. Entonces, no, en el mundo, sí, es mucho. Alrededor de 50 millones de personas padecen focos epilépticos, y los focos epilépticos no se expresan necesariamente como convulsiones. Entonces, por eso era de interés médico, porque la persona podría estar padeciendo en ese momento un foco epiléptico sin ni siquiera darse cuenta. O sea, no es, sabemos que midiéndolo pues es un exceso de actividad eléctrica, pero en general no había modo de identificarlo. Por eso, ya que tenemos la reducción del sistema, dijimos, bueno, ¿qué pasa si esa fuente la represento como una serie, de que digamos que no es algo real, pero que sí me permitía como probar que los resultados que yo tenía eran verdaderos, ¿no? O probarlos experimentalmente. Y en particular, y bueno, resolvimos el problema de identificación, y ya no hubo hasta ahí ningún problema. Me permitió graduarme. Y posteriormente analizamos también, ahora sí, una fuente, caracterizar una fuente que representara un dipolo eléctrico. Entonces, para ese problema lo que hicimos fue representar precisamente el comportamiento de un foco epiléptico. Se puede representar por medio de dipolos eléctricos, y era la representación que hace rato proponía Jacobo. Ahí me faltó, sí, me faltó una lámina, creo que no abrí la última versión que tenía, pero bueno, si yo represento el dipolo por medio de una delta,
es posible recuperar, representar el potencial eléctrico de esta forma, donde esta función G que aparece ahí, esta función G, sí, aquí lo dejé, f de x es la estructura del dipolo, es una estructura más general que la que propuso hace un rato Jacobo, pero lo importante es este pico, que es el exceso de actividad eléctrica dado por medio de la delta. Esta f la sustituyo, y esta función no es otra cosa que una función de Grimm explícitamente construida para la región que yo quiero caracterizar. Por eso la ventaja de tenerlo en una sola región, porque si este mismo problema lo tengo en dos regiones, tendría que construir la función de Grimm para dos círculos concéntricos, o para más, ¿no? Sin embargo, al hacer la reducción, la simplificación, solamente construyo la fórmula de Grimm para ese círculo. Si es una esfera, pues tendré que construir la fórmula de Grimm para esa esfera. Entonces, esa es la ventaja de haber logrado una representación de este tipo. Y bueno, ya que tengo esto, pues puedo verificar que efectivamente se satisface el problema de contorno que teníamos inicialmente, pero además, como el problema era mal planteado, resulta ser que tenemos que implementar técnicas de regularización. Por eso es fundamental saberlo desde antes de resolver el problema, para que cuando lleguemos a esta etapa, proponer alguna técnica de regularización. Las técnicas de regularización que se proponen no van a ser iguales para todos los problemas. Y en este caso una técnica de regularización que se propuso es la de mínimos cuadrados para resolverlo. Otra que puede ser es conocida como identificación de parámetros. Si yo identifico los parámetros que caracterizan esa fuente, pues también ya tendría la solución. Para calcular, de hecho, o identificar una fuente de este tipo, se puede identificar por los parámetros que caracterizan a esa fuente. En este caso, como la fuente la representé por una delta, pues caracterizando o identificando la posición de ese dipolo, y otros datos, puedo identificar perfectamente a la fuente. Entonces, las técnicas de regularización, en particular, siempre es conocida esta técnica, es con la que siempre empezamos, la técnica de regularización de Tikhonov, pero bueno, uno se adapta al problema que tiene. Si represento mi fuente con series, probablemente lo que se tenga que utilizar es una técnica de corte, donde tengo que, o truncado, donde tengo que cortar la serie en el n adecuado para que minimice la expresión, o para que tenga solución. Y bueno, las conclusiones que, como les comentaba, la importancia de este trabajo fue precisamente encontrar la reducción, porque se me permite simplificar muchísimo el problema, no solamente a simple vista, sino verdaderamente la cantidad de operaciones que se reducen aquí es bastante importante. Lo digo porque por experiencia, cuando estaba trabajando con dos regiones, construir una función de Grimm que al menos ya sabía qué tenía que hacer, fue muy complicado desarrollarla. Ahora, si lo llevamos a problemas un poco más realistas, donde la cabeza no es una esfera, no es un círculo, sino está achatada o de forma elíptica, pues se complicaría mucho más, ¿no? Y bueno, algunas de las bibliografías que tenemos, como verán, muchas son de nosotros mismos, porque pues hemos trabajado sobre estos proyectos ya desde hace ratito, y bueno, pues agradezco que estén acá. Es en relación con la fuente, y la pregunta es si, aparte de que la delta de Dirac localiza la fuente, ¿tiene alguna otra función o nada más es localización?
el representar la fuente por medio de una delta es por el comportamiento fisiológico del foco epiléptico. Sí, entonces. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces le damos un aplauso a nuestra expositora. Bueno, continuamos. La siguiente plática es a cargo. Perdón, ya estoy en miércoles. Ya me quiero ir. Es a cargo de José Alberto Serrano Mestiza. El título de su plática es Un problema inverso de evaluación de superficies, existencia y unicidad de solución. Pero creo que un poco más pruebas numéricas, ¿no? Vas a presentar pruebas numéricas. Bueno. Alberto, te damos la palabra. Buenas tardes a todos. El título de la plática, bueno, ya lo acaban de mencionar. Entonces, aquí el contenido de la plática, en primer lugar, será un poco una introducción muy breve. Después pasaremos a un poquito de teoría, en el cual vamos a tratar un teorema muy importante que nos va a servir como base para nuestro resultado. Después pasaremos a lo que es, se podría decir, el resultado principal del teorema, de la tesis, y por último un poco de bibliografía. Bueno, aquí como una breve introducción podemos, acá se menciona de qué se trata este trabajo, el cual consiste en encontrar a partir de la aberración transversal el defecto óptico de la superficie. Aquí en este trabajo vamos a suponer que la superficie tiene simetría con respecto al eje óptico. Asimismo trataremos la estabilidad del problema con respecto a los parámetros, incluyendo un pequeño error en la aberración transversal, los cuales, esta la vamos a determinar a través de los ejemplos numéricos. Pasamos ahora a lo que es esta sección. Acá, la denominamos teorema de existencia y unicidad. Aquí principalmente vamos a considerar una ecuación diferencial de primer orden de esta forma. Para la cual necesitamos tener ciertas condiciones para poder garantizar que tenga solución. Esta ecuación tiene una relación entre la variable y, su derivada, y la variable independiente x. Si acá la relación que podemos obtener, si logramos, por decir, descifrar cierta relación, podemos hallar las soluciones de
de la ecuación esa con respecto a la derivada. Un resultado muy importante que nos va a servir como base para demostrar el resultado principal de este trabajo de tesis es el siguiente. Aquí este teorema bueno, nos da suficiente información, el cual se enuncia de esta forma, y las dos condiciones principales del teorema son estas dos, las cuales nos van a ayudar demasiado. La demostración no la pongo, la omito, se puede consultar en el libro de Tikhonov de ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos a ver un ejemplo, está muy breve y muy sencillo este ejemplo, pero de igual manera nos va a servir de mucha ayuda para comprender un poco. Entonces tenemos una ecuación diferencial de este tipo, la cual podemos resolver nosotros con respecto a la derivada. Aquí simplemente se puede decir que despejamos la derivada y encontramos dos soluciones, estas dos, para la ecuación que está aquí arriba. Acá las soluciones generales serían de esta forma. Y bueno, graficamos acá las soluciones y vemos que podemos determinar después de un cierto análisis que en esta línea el teorema no se cumple, que sería en la parte de acá y en la parte de acá. Acá está esta línea a donde por ejemplo, acá se ve claramente a donde, digamos, donde se corta en esa, donde habría más de una solución. Entonces ahí el teorema ya no tendría, bueno, ya no se cumpliría. Aquí tenemos otro ejemplo. Acá se resolvió de manera muy fácil, despejando la derivada o usando la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Aquí con este ejemplo tratamos de hacer lo mismo, usar la fórmula general, pero no nos arrojaba ninguna información, bueno, no nos arrojaba nada. Entonces el método que viene en el libro es el siguiente, de introducir un parámetro. Entonces esta ecuación la podemos escribir de esta forma, simplemente cambiando y' por p, de modo que la ecuación esta se puede reescribir de esta forma. Aquí, para pasar de aquí hacia acá, simplemente pues derivamos nada más con respecto a x y se obtiene esto, de lo cual pasamos acá. Entonces acá se encuentran igual estas familias de soluciones para las ecuaciones. Entonces tomamos en consideración esto de acá y finalmente encontramos acá las soluciones de la ecuación 6. Acá tenemos acá hicimos estos ejemplos, los tomé del libro de Tikhonov igual de ecuaciones diferenciales, pero ya estas gráficas las hicimos un programa en MATLAB y ahí metimos digamos la ecuación y todo para poder obtener estas gráficas. Aquí claramente se ve, bueno, aquí vienen las soluciones y justo cuando tocan la parábola esta de y igual a x sobre 4, vienen todas las soluciones y se van pegando a la parábola. Entonces eso significa que cuando llegan aquí a la parábola todas las soluciones, ahí el teorema ya no se cumple nuevamente. Entonces, por lo tanto, como dice acá, en los puntos de la curva y igual a x sobre 4 el teorema no se cumple, ya que pasa esto. Aquí claramente se observa eso. Igual de este lado son las que vendrían hacia acá y estas son las que van hacia acá. Acá se aprecia muy poco, pero de este lado sí se puede apreciar perfectamente a dónde el teorema ya no se cumple. Bueno, ahora pasamos a esta sección que se llama fórmula de Malacara, que es el análisis de este trabajo. Bueno, esta fórmula la tomamos de un artículo del doctor Cordero y
bueno, está dada de esta forma. Lo que nosotros hicimos fue reescribir esta fórmula de tal manera que se viera un poco no tan aparatosa. Además de que tiene estas ciertas cualidades y se usa esta figura para determinar esta fórmula. Aquí vemos claramente que se vuelve a especificar que la superficie es simétrica con respecto aquí bueno, en este caso es al eje Z. Ya cuando después de unos ciertos pasos, la ecuación anterior esta de acá nos queda de esta forma, donde simplemente, bueno, aquí nada más renombramos A la llamamos como LF más LR. Solo hicimos ese pequeño cambio y mediante varios pasos pues llegamos a que esa ecuación la podemos escribir de esta forma. Donde esto de acá abajo es diferente de cero, eso está demostrado que es diferente de cero, está hecho en el trabajo de tesis, siempre y cuando esto también sea diferente de cero. Y bueno, después de llegar a esta forma nos damos cuenta que tiene la forma de una ecuación de este tipo. Entonces podemos aplicarle el teorema a este resultado que encontramos para saber si hay solución única o qué podemos determinar. Entonces, como producto de ese análisis, obtenemos el siguiente teorema, que dice lo siguiente que está aquí señalado. Entonces, también, acá se demuestra que hay solución única. Acá en el teorema, este teorema lo usamos para demostrar el resultado de nosotros. Ahí vemos claramente que la función sí es continua con respecto a sus variables y sus derivadas parciales. Lo que no se ve claramente es esta parte en nuestro resultado. Entonces lo que hicimos fue demostrar esta parte, lo cual bueno también no incluí porque es un poquito larga. Pero sí está bien demostrado. Si alguno de ustedes gustan checarlo, yo les puedo pasar en el trabajo de tesis, ahí está toda la explicación. Y bueno, pasemos ahora a la sección que es de los ejemplos numéricos. Acá en la ecuación 11, la de, ¿cuál es? Esta. A esta le podemos aplicar la fórmula general para ecuaciones cuadráticas, entonces podemos obtener aquí dos ecuaciones de esta forma. Esto nos va a servir para los ejemplos numéricos. Entonces acá tomamos a Z0, acá esta E sería del error para diferenciarla de las que están acá. Entonces la tomamos como la superficie exacta, que sería sería una parábola. De este lado tendríamos epsilon, que sería el error, donde delta y S son los parámetros. Bueno, acá tenemos que para simular la aberración transversal medida por el ronchigrama, en primer lugar, bueno, usamos la fórmula de Malacara, la que está enunciada al inicio de esta sección, donde tomamos z como rho cuadrada más epsilon. Aquí sería pues el z0 epsilon de rho. Esta simulación la hicimos con MATLAB en un programa que se llama OD45, y los datos que nos arrojó esta simulación los utilizamos para resolver la ecuación 11, para resolver esta. De la misma forma, usando el programa OD45 de MATLAB para diferentes condiciones iniciales. Para los ejemplos numéricos, vamos a considerar la ecuación 11, que sería, bueno, la ecuación 11, ahí la tenemos. Igual acá,
Acá el intervalo pues va a ser de 0.1 a 1, para no tomar en cuenta el 0. Entonces para esta z, que sería la superficie exacta más un error, en la condición inicial en el punto 0.01. Podemos ver que en este caso hay dos soluciones de la ecuación 11 para esa misma condición inicial en este intervalo. Acá lo ponemos de 0.1 a 0.5, ya que bueno, ahorita les digo por qué eso. Vemos que los datos que nos arroja acá esta simulación, podemos obtener esta figura a donde se ven las dos soluciones de la ecuación. Bueno, es importante mencionar que para cada punto en el intervalo hay dos soluciones de la ecuación 11. Entonces para elegir la solución correspondiente podemos elegir la derivada positiva. Entonces aquí en la superficie óptica en particular la derivada debe medirse. Entonces después tenemos que en el intervalo en el 0,1 las hipótesis del teorema se cumplen. Bueno, en este caso serían nada más en la primera parte que tomamos. Acá en esta figura podemos mostrar, en la figura que sigue, que sería esta, mostramos lo que es la superficie error y su aproximación en el intervalo, en este intervalo de punto 1 a punto 5, entre las cuales el máximo del valor absoluto de su diferencia es esto, lo cual es esto. Acá tenemos la figura donde se muestra el error aproximado y el error exacto. Entonces, como regresamos acá a esta parte, acá debido a que el error de integración es muy grande, entonces, bueno, debemos tener un poco de... Acá solo presento una parte que serían estas dos, pero en la tesis está digamos la otra parte del punto 5 a 1, estoy hablando del intervalo. Lo que acá dice que como el método de integración es grande, el error producido por el método de integración es grande en este intervalo, entonces lo hicimos en dos casos, pero bueno, acá solamente les estoy presentando el caso de 0.1 a 0.5, el otro caso es muy parecido. Sí. Bueno, acá en la siguiente tabla tenemos los resultados que se obtuvieron al variar todos estos parámetros, que son la distancia de la fuente, la distancia de la rejilla, delta, y la D, donde además consideramos un error sobre la aberración transversal, que son del 10, del punto 1 y del 0,1% del valor absoluto de la aberración transversal, que dicha tabla es esta, la cual podemos ver. Acá están los máximos de la diferencia de los valores absolutos del error y de la superficie error y de la superficie exacta. Y bueno, como conclusiones podemos decir que el problema de determinar el defecto en la superficie a través de la aberración transversal y la fórmula de Malacara no tiene solución única si solo consideramos digamos las condiciones iniciales, es decir, si solo vemos el valor de la solución z en el punto ρ0. Entonces es necesario que también conozcamos el valor de la derivada en ese punto, que sea obviamente diferente de 0. Entonces en este caso el teorema 1 da condiciones de continuidad para la aberración transversal para garantizar los resultados de existencia para la superficie error.
Bueno, aquí algo muy importante es que la estabilidad respecto a las condiciones iniciales y parámetros que aparecen en la ecuación 11 incluyendo el error en la aberración transversal T, no son estudiados en este trabajo. Y bueno, eso sería aquí una bibliografía de la cual nos basamos principalmente. Y bueno, eso sería todo. ¿Preguntas para el expositor? Nada más es la siguiente, hacer digamos, puso en práctica algunos resultados en lentes reales o está en proceso. Bueno, hasta ahorita solamente ha sido pura teoría, no hemos dedicado nada así a lo práctico. Lo que pasa es que el problema lo hemos resuelto con ejemplos sintéticos. Cordero en su artículo propone que para empezar a estudiar el problema, que la geometría, que el espejo tiene un defecto que es simétrico radialmente, es decir, como por cada corte, ahí encuentra siempre lo mismo, de forma que lo puede reducir a un solo corte. Y nosotros lo que hicimos con estos ejemplos fue suponer que conocemos el defecto primero, generamos la aberración transversal, que sería la que medirían. Luego a esa aberración transversal le agregamos un ruido, para simular que un ruido que puede ser aleatorio, aquí fue muy específico, pero puede ser aleatorio, para simular que cuando miden se equivocan, por el aparato, el error es inherente del aparato. Y después aplicamos el teorema de existencia y unicidad para garantizar que solamente hay una curva Z, que es la superficie perfecta más el defecto. Si quiero conocer el defecto, le resto la superficie perfecta. E hicimos pruebas variando todos los parámetros: la distancia de la fuente al espejo, la distancia de la rejilla de Ronchi al espejo y diferentes valores del defecto, porque era como un seno, así como que tuviera varios chipotitos o rugosidades que le llaman. Eso lo simulamos con un seno de dx cuadrada, digamos, para que hiciera así seno cuadrada, perdón, para que hiciera rugosidades, y luego la altura la multiplicábamos por el delta para que tuviera diferentes alturas. Y con todos esos parámetros, cuando los hicimos variar, e incluso cuando le agregamos el error a la aberración transversal, el ODE 45, que es un método numérico que utiliza uno de los métodos de Runge-Kutta, recupera, si quieres regrésale tantito, Beto. Por ejemplo, la siguiente, en esta gráfica, ¿qué se tiene aquí? Mire, la roja es el defecto exacto, es delta seno cuadrado de algo, y el azul es el que se recupera por el método ODE45. Bueno, ODE45 recupera todo Z, que es Z0 más epsilon. Le restamos Z0 y ya tenemos epsilon, una aproximación de epsilon. Y si se da cuenta, eso está multiplicado por 10 a la menos 3. Muéstrale el valor, Beto. Otro, donde ya está el máximo en la tabla. Ahí, mire, por ejemplo, cómo se hacen variar, por ejemplo, ahí mostró Beto nada más de 3, pero hay para otros valores de diferentes deltas, diferentes LFs, diferentes LR, y diferentes errores que se le dan se le incluyen en la aberración transversal, que son las 3 últimas columnas, y el máximo del error del defecto, así se le llamó,
que es, me fijo en el defecto exacto, que yo lo conozco, porque lo generé yo mismo, le resto el error en que encontré numéricamente. Como son dos funciones, bueno, aquí son dos vectores, lo resto punto a punto, y me fijo en el valor absoluto, y luego después tomo el máximo. Y el máximo siempre, miren, es de el más grande parece que es una centésima. Por ahí, allá arriba hay otro. El punto 5, Pero bueno, más o menos es el mismo, fue como la metodología para ver que realmente lo que se está obteniendo está bien. Y es importante porque si usted quiere encontrar el defecto, resulta ser que de la fórmula de Malacara no se puede directamente encontrar el defecto porque hay dos defectos. Y entonces, si usted le pone una condición inicial, si quieres, mira, Beto, regrésate a la otra gráfica. Ahí, por ejemplo, mire, la verde y la roja son soluciones de la ecuación diferencial que queda de Malacara y tienen la misma condición inicial. Entonces, lo que hay que hacer para desempatar es ver si la derivada me desempata, porque pudiera parecer que haya dos funciones que sean solución de la ecuación diferencial, que tengan la misma condición inicial y también que tengan la misma derivada, que era lo que mostraba Beto en el ejemplo de la parábola. Ahí no hay forma de ni con la derivada podemos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Le damos un aplauso. A nombre del comité organizador, te damos este reconocimiento. Gracias. Vamos a continuar. Aquí lo descargué. Bueno, la siguiente ponente es Ivonne Alejandra Toledo Nieto, de la Facultad de Ciencias de Físico-Matemáticas de aquí de nuestra universidad. El título de su plática es Solución exacta de un oscilador tipo isotónico por medio de una transformación de Darboux o Darboux. En un minutito empezamos. No las leí. ¿Saben qué? Para la otra pónganlo en PDF. Por eso, sí. Sí. Un minutito, vamos a cambiar de computadora por una cuestión, ya saben, de que no todos los sistemas leen las ecuaciones igual.
Bueno, Ivonne. Buenas tardes, el tema que hoy presento se llama Solución exacta a un oscilador tipo isotónico por medio de una transformación de Darboux. Primeramente es importante saber que en la búsqueda de soluciones de ecuaciones diferenciales, esta transformación tiene mucha importancia porque nos permite conocer ecuaciones exactas de nuevos sistemas. En este trabajo se presenta una aplicación de esta transformación a un oscilador armónico cuántico y que tiene su dominio en el espacio de Hilbert, constituye una base ortogonal y además se puede expresar esta solución en términos de polinomios de Hermite. Bueno, ¿en qué consiste esta transformación? Consiste en que se tiene una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea, de la cual conocemos su solución exacta y se va a pasar a una nueva ecuación diferencial, de la cual podremos predecir su solución también. Bueno, sabemos la ecuación de movimiento de la mecánica cuántica es la de Schrödinger, de la cual conocemos su función potencial, su solución analítica y su espectro de energía. Esta transformación nos permite pasar de esta ecuación original a una nueva ecuación que tiene, por supuesto, otra solución exacta, y esta transformación se va a hacer a través del potencial que conocemos, B sub 0, y menos la derivada de la función generatriz. Bueno, ¿cómo vamos a obtener la nueva función de onda? Como había mencionado anteriormente, es a través de la función generatriz, que se obtiene de dividir la prima de la solución entre la solución. U es la solución de la ecuación original y nos va a dar esta función de onda. Y bueno, la eficacia de este método la demostró Darboux en 1882, aunque en realidad se empezó a usar en 1960. Bueno, ¿qué es un oscilador armónico cuántico? Este consiste en una partícula que está sujeta a una fuerza de restauración y, por supuesto, el potencial de este oscilador tiene esta forma, que sabemos que es un potencial parabólico. Por lo tanto, si sustituimos este potencial del oscilador armónico en la ecuación de Schrödinger, esta ecuación toma la siguiente forma. Bueno, como sabemos, el oscilador armónico tiene su solución en polinomios de Hermite, y estos polinomios son llamadas funciones especiales y constituyen una base ortogonal. Aquí, esta es la solución de la ecuación original en un polinomio de grado P. Cp es una constante de normalización y su espectro de energía sería n más 1/2, donde n puede ser cualquier número natural mayor que 0, y es esta forma de la energía nos da prueba de la cuantización. ¿Qué quiere decir? Que la energía no está en un continuo, no es constante, sino que se divide en cantidades elementales que nosotros conocemos como cuantos. Bueno, ahora sí vamos a construir nuestro nuevo sistema por la transformada de Darboux. Vamos a empezar por la función beta sub 0, que es la función generatriz, y como mencioné anteriormente, esta se construye con la prima de la solución original entre la solución original. Ya dijimos que está dada en polinomios de Hermite de grado P, y entonces, dada la ecuación de Hermite, ya podemos obtener beta sub 0, que la vamos a necesitar para construir el nuevo potencial. La tenemos de esta forma, nuevamente con polinomios grado P, y con lo anterior ya podremos construir el nuevo potencial, que es el siguiente.
Bueno, ya que tenemos la función generadora y el nuevo potencial, ya podemos tener nuestra nueva función de onda. Nuevamente aparecen grados de polinomio de Schmidt, pero aquí vemos que unos son polinomios grado n y otros son polinomios grado p. Es importante resaltar que este n y p deben ser distintos, porque si no, simplemente la función de onda nos daría 0. La función generadora está en términos de la solución psi del oscilador armónico, y esto nos abre una gama de posibles soluciones para el nuevo sistema. Bueno, si escogiéramos, por ejemplo, el polinomio grado 0, tendríamos una psi e a la menos x cuadrada sobre 2, entonces la función generatriz sería menos x, y el potencial nuevo coincide con un artículo de Mielnik. Entonces probamos con el siguiente polinomio, porque queremos tener otras soluciones. Entonces tomamos el polinomio grado 1, en donde su solución exacta es 2x por e a la menos x cuadrada sobre 2. Muy bien, de este nuevo polinomio grado 1 tenemos esta función generadora, que es 1 menos x cuadrada sobre 2, y entonces el potencial correspondiente es el siguiente. Y bueno, aquí podemos ver la gráfica de la función. Originalmente el oscilador armónico presenta la forma en color rojo, un potencial parabólico, y lo que hace esta transformación de Darboux es ponerle una barrera de potencial, y entonces confina a la partícula a esta área o a esta área. Bueno, la nueva función de onda se muestra aquí. Esa es la solución al nuevo sistema, que podemos ver que es un oscilador isotónico, y entonces nos fijamos en que en esta parte de la solución hay 1 sobre x. Entonces, si x toma ciertos valores, va a haber divergencias en esa gráfica. Entonces, tenemos que deshacernos de esas divergencias, y entonces lo que recordamos es la paridad de los polinomios, que en general, si los polinomios toman n par, su paridad es par, y entonces n impar, su paridad es impar. De esa forma ya podemos deshacernos de la divergencia 1 sobre x, pidiendo o restringiendo a las n's que sean impares. Bueno, conocemos esta propiedad, y entonces, dadas las condiciones anteriores, la nueva solución o la función de onda ya está en la región física, y ya se cumple la exigencia de la interpretación probabilística cuántica. Entonces la solución correcta es esta, restringiendo a los n's. Bueno, ahora vamos a tomar en cuenta las condiciones de frontera. Quiere decir que la partícula que no queremos que esté en 0, ni queremos que esté en infinito. Entonces proponemos una solución de este tipo, donde no conocemos alfa, y entonces esta solución que proponemos la sustituimos en la ecuación original de Schrödinger, y esta nos va a decir, bueno, nos proporciona que Qn satisface esta ecuación. Ahora nos fijamos en esto nos va a dar el valor de esta alfa que estamos proponiendo. Sabemos que si alfa es negativa o es menor que 0, otra vez nos va a dar lugar a divergencias, entonces elegimos el alfa 2, y entonces obtenemos esta nueva ecuación. Ahora, hacemos un cambio de variable de esta forma, x cuadrada va a ser y y x va a ser a la 1 medio. Entonces obtenemos esta ecuación haciendo ese cambio de variable, y nos fijamos en que esta forma de la nueva ecuación es una función hipergeométrica confluente, en donde esta c es 10 cuartos y donde la a es 2e menos 7 cuartos. De tal manera que la solución al nuevo potencial isotónico está dada por esta x a la alfa, que ya encontramos que es 2, y la función hipergeométrica confluente.
Bueno, lo que notamos es que primero expresamos la solución como polinomios de Hermite y luego la mostramos como función hipergeométrica, pero eso es una contradicción porque los polinomios son finitos y la función es una serie infinita, entonces tenemos que acotarla de alguna forma para que estas dos soluciones coincidan. Lo que vemos del símbolo de Pochhammer es que Fn tiene que ser un entero positivo, pero con signo negativo. También, bueno, por ejemplo, vemos la función hipergeométrica 1 y nos fijamos especialmente en el término m más 1. De aquí vemos que se hace 0, y esto quiere decir que todos los términos a partir de m más 1 también serán 0. Y entonces ya tenemos las dos condiciones que nos van a acotar la función. Y finalmente vamos con la cuantización de este nuevo sistema. Tenemos esto de la ecuación anterior que estaba en términos de Q. Tenemos que m va a ser 2m menos 7 cuartos. Entonces despejamos m y sabemos que despejamos la E, que es la energía, y sabemos que la energía del estado va a ser 7 medios si la M es 0, por ejemplo. Bueno, ahora vemos el gato de Schrödinger. Aquí lo importante es resaltar que en el oscilador armónico el espectro de energía inicia en el grado 0 y en nuestro nuevo oscilador isotónico inicia hasta el grado 3 por las condiciones que propusimos. Y las conclusiones son que, bueno, a través de esta transformación se logra construir un nuevo potencial para otro sistema distinto del oscilador armónico, y usamos el oscilador armónico principalmente porque es un sistema cuántico de relevancia, porque tiene aplicaciones pedagógicas principalmente. Y bueno, el resultado de este oscilador es un potencial armónico que constituye una base ortogonal del espacio de Hilbert y se puede expresar de dos formas, como polinomios de Hermite o como una ecuación hipergeométrica confluente. Y lo más importante es que en la literatura especializada en estos temas no hemos encontrado ninguna solución que se le parezca, aunque sea el mismo sistema. Entonces esto nos lleva a dar una aportación nueva a la lista de ecuaciones o de sistemas con solución exacta. Esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención. ¿Preguntas para la expositora? Sí, claro que sí. Este problema es nuevo, no aparece en la literatura, hasta donde sabemos, y bueno, nosotros consultamos la literatura actual, europea y de Estados Unidos, no hemos encontrado este sistema, es nuevo. La cantidad de sistemas cuánticos con soluciones exactas son muy pocos, y la solución directa con métodos de ecuaciones diferenciales prácticamente ya se abandonó porque ya no se encuentran más. Entonces, el mecanismo que se han usado en los últimos años en todo el mundo es empezar con un problema conocido. De hecho, la función de Gilberto de ayer ocurrió algo parecido, ¿no? La transformación de Arbor, que fue, como dijo Alejandra, establecida en 1882 por un matemático francés, Borloo, ha demostrado ser muy eficiente para encontrar nuevas soluciones. O sea, es un mecanismo matemático que los científicos empezaron a explorar, como dice Alejandra, hasta los 60 del siglo pasado. Apenas estamos aprovechando lo que ustedes han hecho. Y entonces, como dice esta Alejandra, es una solución que no está en la literatura, hasta donde sabemos, ¿sí? Es un sistema cuántico resuelto acá,
con nosotros, ¿sí? Y yo quiero decir, porque realmente yo he sentado que Alejandro, muy valioso que ha hecho Alejandro y merece un reconocimiento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? No, bueno, pues entonces un aplauso para nuestra expositora. Bueno, pues está el siguiente expositor. Ojalá y no. ¿Aldo? ¿Aldo a la una? No. Pues parece que no, que ya no llegó. Mañana, rápidamente, les doy las gracias por haber estado con nosotros este día. Ha sido larguísimo este día de pláticas, todas muy buenas, la verdad, lo cual muestra que Voy a hablar porque están viéndonos en Sinaloa ahorita. Por eso es que nos vinimos para acá. Todas las pláticas que hemos tenido desde ayer ahora, todas son muy buenas, la verdad. La gente está, en nuestra universidad estamos ya realizando investigación ya como pan de cada día. Y bueno, quiero decirles nada más para que lo sepan, de que mañana se les invita a esta sesión, aunque hay muchas y muy buenas todas. Mañana vamos a empezar con una plática del doctor Alexander Grebennikov que se llama Método de Rayos Generales para Identificación de Fuentes, de una distribución de fuentes en una región del plano. Este método de rayos generales es un método que el propio doctor Alexandre está desarrollando. Es una idea de él, no es la primera que publica o que piensa o que publica que es exitosa. Vale mucho la pena escuchar el método. Como todo está en proceso, es bueno porque uno puede decir algo. Está en proceso. Como segunda plática tenemos al profesor Juan Francisco Estrada García de nuestra facultad con dinámica de difeomorfismos. A las 11 de la mañana, Armando Espíndola Pozos, con el tema la transformada de radón de la derivada de una función sobre un dominio acotado en el plano. Hasta el momento la transformada de radón se aplica para funciones que están definidas en todo el plano, pero que son continuas o dos veces diferenciables para que tenga un cierto sentido una transformación como esta, diga. Pero él parece que tiene ya resultados de qué es lo que ocurre cuando la función no es de clase C2. Después, funciones de Bussmann para el problema de N cuerpos, estudio teórico de un microflujo confinado en un cilindro, el movimiento de cuerpos debido a la fuerza de atracción en un modelo no homogéneo de la Tierra. Esas son las pláticas que vamos a tener mañana por la mañana, así que están cordialmente invitados. Sí, pero ya nos regresamos a la sala audiovisual 2, que está en el edificio 111F, el más nuevo. Hoy porque estábamos con los compañeros de Sinaloa, que ahorita nos despedimos de ellos, y para poder transmitir las videoconferencias, pues este es un espacio más apropiado, y además de esta manera también estamos logrando que la semana de las matemáticas o Congreso Internacional ahora, pues vaya más allá, ¿no? Ya había llegado a Atlisco, ya había llegado a otras ciudades cercanas, pero ahora con la tecnología y con estas instalaciones podemos llegar a cualquier parte que nos quieran escuchar, por supuesto. Bueno, me despido de los compañeros de Sinaloa, muchas gracias por haber estado con nosotros, espero que haya sido interesante y que no sea esta la última vez que nos contactamos de esta forma, de aquí para allá y de allá para acá, y con otras partes del país y de Latinoamérica, ¿por qué no? Pues muchas gracias por estar con nosotros, y te agradece.